Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Conozca más de nuestro fundador. Visite nuestra página en internet www.joseluissoto.com www.joseluissoto.com. Pero no me decís, ya te dije, mi escuela es mi casa y mi patrocinador como mi padre. Yo estoy muy contenta. Niños que ya saben expresarse han vencido su timidez. Gracias a usted. El Concilio Internacional Una Cita con Dios, llevando el amor de Dios al mundo. Si usted desea patrocinar a un niño, por favor escríbanos a Una Cita con Dios, P.O. Box 1387, Corona, California. Código postal 92878 o llámenos al área 951-444-6222. A continuación, su segmento Buzón de Preguntas. Hermano Soto, quiero formularle una pregunta. Si uno ofrenda y diezma en mala tierra, ¿tiene que ver eso? ¿O Dios ve la intención del corazón? Pues yo me hago esa pregunta. ¿Será que estoy equivocado? Mi querido hermano José, gracias por su participación en Buzón de Preguntas, y debo decirle que el diezmo debe darse en la iglesia que se está recibiendo alimento espiritual. Dar el diezmo es nuestra obligación. Administrar el diezmo es parte del pastor o en el sistema de gobierno de la tesorería o los diáconos, como lo hayan acordado la institución para la cual se da o la iglesia a la cual se entregan los diezmos. Sin embargo, nuestro deber es entregar los diezmos al Señor sin estar después vigilándolos, porque una vez que los entregamos, no son más nuestros. Por ejemplo, nadie vigila la propiedad del vecino o de otra persona que no sea la del mismo. Una vez que nosotros, si lo hemos hecho de corazón, entregamos nuestros diezmos y ofrendas a Dios se las dimos. Él se encargará de pedir cuentas a los malos administradores, si es el caso. Así es que en el caso suyo, si usted está entregando los diezmos y las ofrendas de todo corazón, conforme a lo que habla el Señor en Malaquías, lo que habla en toda la Biblia, en Hebreos, lo que habla también el Señor Jesucristo, cuando le dijo a los fariseos que sin dejar de dar los diezmos, debían dar su corazón a Él también, ¿no? De manera es que los diezmos es como una centrífuga que no se acaba. Todo el mundo que recibe debe dar los diezmos y las ofrendas conforme el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón. En la segunda parte de su pregunta, claro, si en una iglesia se ven anomalías o en donde se entregan los diezmos se ven anomalías, debe haber sinceridad para acercarse y decir, yo no creo que se está administrando bien. Si por otra parte no me siento bien espiritualmente y ya renegando entrego los diezmos y las ofrendas porque es mandato del Señor, entonces hay un problema grave en ese lugar. ¿Será tiempo de retirarse o tiempo de enfrentarse cara a cara con el hermano como manda la Biblia y arreglarse todas las cosas? En ambos casos, creo que el Espíritu Santo le dirigirá a usted a hacer lo correcto. Si usted no se siente feliz o no tiene paz en la congregación donde está, entonces es hora de un arreglo necesario, porque no va a recibir bendición en el mensaje, no va a recibir bendición en las alabanzas, no va a recibir bendición en ningún momento, y eso es muy peligroso para la salvación de su alma, para mantener la fe y vivir en un estado de paz, sin murmurar y sin renegar, porque la murmuración y renegar es contra a la voluntad del Señor.
Así que esta es mi respuesta. Que el Señor le ayude, le bendiga y pueda encontrar la decisión guiado por el Espíritu Santo de lo que usted debe hacer. Pero recuerde, los diezmos son de Dios. Y una vez que lo entregamos, no debemos estarlos administrando nosotros, ni qué pasó aquí o qué pasó allá. Lo entregamos a Dios, allá aquel que se lo robe a Dios. La segunda pregunta viene de un preso, nuestro hermano Isaías. Voy a omitir el apellido. Gracias por su cartita, tan linda en todos los aspectos. Y en la parte de las preguntas me dice: hermano Soto, en Timoteo 2:12 dice el apóstol Pablo: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Bien, vamos a analizar esto, dando un poquito de amplitud, hermano Isaías, el por qué se malinterpreta este pasaje y se condena a la mujer, por ser mujer, a no poder enseñar y participar. Sin embargo, vemos desde el Antiguo Testamento que Dios le mandó a Aarón y a María, y se lo dice a Moisés: porque yo te di a Aarón y a María. Él cita a María como enviada de él. Vemos en el Antiguo Testamento cómo mujeres rigieron a Israel. Débora, tremenda mujer, que rigió y tomó toda autoridad sobre todos los hombres de la nación, ungida y respaldada por Dios. Luego entonces no es por el hecho de ser mujer que ocurre este pasaje. Tenemos que analizarlo a la luz de su propio contexto, como se estudia y se analiza la Biblia. En este caso, no se refiere a la mujer porque es mujer, sino se refiere a la mujer casada. No solamente habla en este pasaje, sino en Corintios también, y lo vamos a leer después. Pero analicemos que la mujer, él no le permite que tome autoridad sobre, ni dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Se está refiriendo a la mujer casada que tome autoridad sobre su marido. Porque ocurrió esto, ¿no? Cuando leemos la historia y nos profundizamos en otras investigaciones sobre este mismo pasaje, las mujeres, cuando aceptaron a Cristo, aventaron el velo. Por eso es que habla tanto del velo en Corintios, y al final sigue, dice, pues a la mujer en lugar de velo les he dado el cabello, y la mujer debe crecer el cabello por causa de los ángeles, porque es honroso, etc. El velo representaba sujeción al hombre, sujeción de autoridad, y cuando aceptaron a Cristo, que le dijeron que eran iguales, las mujeres aventaron el velo y ya se consideraron igual que el hombre. Eso era un escándalo a la cultura y la sociedad de cuando entonces, en todos los países reconocidos, no era solamente en Israel. Ya saben ustedes cómo son los países árabes en ese orden, en ese asunto de la sujeción de la mujer al hombre. Entonces, en la congregación, como no había un pastor, no había un orden como hay ahora, ¿no? Separaba uno y daba una idea, separaba el otro leía la palabra, y después ahí partían el pan y tomaban la Santa Cena, etc. Pero cuando separaba un hombre y daba una opinión, también la mujer se paraba entonces, y la esposa se paraba diciendo otra opinión contraria. Y eso era un escándalo vergonzoso de acuerdo a aquella cultura, y siempre, ¿no? Cuando la mujer se opone y contradice a su marido es una vergüenza. En público. Pasando eso, y siendo que en las sinagogas las mujeres se sentaban en una parte a través de un cristal, hoy se sientan las mujeres separadas de los hombres, y siempre los hebreos tuvieron eso. Entonces Pablo manda que la mujer, esa mujer casada, no puede tomar autoridad, sino que está en silencio. Y este mismo pensamiento, voy a abundar un poquito más en 1 Corintios capítulo 14, versículos 34 y 35, dice el mismo tema, observen: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Como ustedes pueden ver, no es el hecho porque es mujer.
Pablo sabía que Israel había sido gobernado por mujeres, la intervención de tremendas mujeres que tuvieron parte, sino que no por el hecho de ser mujer, repito, sino que cuando estaban casadas no se sujetaban como tenían que sujetarse a sus maridos. Y aquí lo amplifica un poco más. Observe el versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Díganme, ¿y si no tiene marido, a quién le pregunta? Al decir a sus maridos, entonces, se está refiriendo estrictamente y directamente a las mujeres que son casadas. Porque, imagínense, la que no tiene marido no le puede preguntar a nadie lo que quería saber. Es decir, que le pregunta a su marido en lugar de ponerse a discutir con él, como lo hacían en la congregación. Esto es en realidad lo que se refiere, lo que está hablando en el contexto de Timoteo también, porque habla de la autoridad de la mujer con el hombre en pareja, y no habla de la mujer porque es mujer. De manera es que la mujer está perfectamente autorizada para tomar parte. Lo hemos visto a través de siglos cómo ha sido el Espíritu Santo sobre la mujer. Sin embargo, algunos tienen otra observación acerca de eso y respetamos la opinión de cualquiera que interprete diferente, pero aquí está refiriéndose a las mujeres casadas que se callen la boca en la congregación y en la casa le pregunten a sus maridos. Aquí concluyo la respuesta y pasamos a la siguiente pregunta. Nuestro buen hermano Isaías nos formula su segunda pregunta y última y dice: ¿en dónde estuvo el Señor Jesús de los 12 años a los 33 años? ¿Existe alguna parte en la Biblia que revele esto? Bueno, sin duda que sí, aunque muy poca luz revela la palabra de Dios acerca de eso. Sin embargo, debo hacer una corrección, que sería no hasta los 33, de los 12 a los 33, sino de los 12 a los 30, porque de los 30 a los 33 fue su ministerio cuando después fue crucificado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, la pregunta, en realidad, nosotros vemos como el Señor, cuando tenía 12 años, y esto era una costumbre hebrea, que al tener los 12 años y se le hacía una ceremonia en que ya eso era como mayoría de edad que el varón recibía. A los 12 años, precisamente, cuando el Señor va al templo y está indagando allí con todos los doctores de la ley, los deja maravillados a ellos. Él vino y en esa forma, que era costumbre de cuando entonces que ya los 12 se destacaban ya y se podían ser reyes y en fin, muchas cosas más que se le autorizaba, el Señor los deja a ellos perplejos hablando de las cosas de su padre. Cuando llega María y José buscándolo, le dice: ¿por qué me buscas? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me conviene andar? Es decir que en este caso, desde ese momento, ahí en adelante, lo que la Biblia revela es mínimo, pero podemos ver que el Señor continuó en el mismo lugar. Quiero hacer una aclaración, y no sé si Isaías me hace la pregunta, debido a que muchos sacan la filosofía de que Jesucristo se fue y que estuvo entonces recibiendo enseñanza. Hay dos o tres teorías. Una que estuvo con los árabes, que entonces habló, fue que hizo el Corán y que fue que, en fin, hizo diferentes filosofías religiosas y después entonces regresó. Otros que subió con los ovnis, vinieron los ovnis y se lo llevaron y estuvo en otros planetas por allá y entonces vino para atrás junto con los ovnis a acabar su enseñanza, y no recuerdo exactamente cuál es el otro disparate de los tres disparates que se hablan acerca de eso. Sin embargo, en la Biblia nosotros encontramos la luz que nos da Marcos capítulo 6 desde el versículo 3. Cuando el Señor Jesucristo empezaba a ministrar y a funcionar como el Hijo de Dios, aunque era hijo de hombre, es decir, nacido de María por el Espíritu Santo, pero observemos en una escena que se hace allí, que escribe el Evangelio Marcos, dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Volvamos al versículo en cuestión
y observen la identificación que hacen ellos. Si Jesús desde 12 años se hubiera desaparecido allí, para aparecer después predicando el Evangelio, nadie lo hubiese podido identificar, nadie lo hubiera conocido. Un niño de 12 años, cuando aparece después con 30 años, ¿quién lo puede reconocer? Nadie lo puede reconocer. Sin embargo, estos hombres que no lo quieren aceptar como el Hijo de Dios, dicen, no es este el carpintero. Jesucristo era un carpintero reconocido, que los historiadores revelan que no un carpintero ebanista, pero que hacían casas y hacían diferentes estructuras de construcción, por lo que el Señor hace tanto énfasis en la construcción, en las piedras de ángulos, etcétera, etcétera, de lo que parece que tenía muy buen conocimiento. Entonces, en esta realidad aquí, ¿no es este el carpintero? ¿Quién lo podía identificar como carpintero si no es que él hacía trabajo a la gente allí? Eso está claro. ¿No es este el carpintero, hijo de María? José para ese entonces ya había muerto, su padre, y entonces él quedaba a cargo y con la fama del carpintero, y me imagino que los trabajos que hizo el Señor habían sido los super trabajos que podía haber hecho un hombre. Entonces ellos identifican también a los hermanos y las hermanas, hijos que tuvo José y María después que nació nuestro Señor Jesucristo, y le ponen por nombres. Es hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Si se hubiera ido él de allí, entonces en estas palabras del Señor Jesucristo revela que lo conocían tanto que no podían aceptar que él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Por eso es que dice que profeta deshonrado sino en su tierra. Si Jesucristo, repito, hubiera venido desde 12 años desaparecido y aparece después con 30 años, él hubiera sido un extraño más allí y lo hubieran aceptado y lo hubieran creído. Jesucristo él mismo autoconfiesa que es su propia tierra, de la cual nadie es deshonrado, ningún profeta, sino en su propia tierra. Es decir, lo conocen tanto que no piensan que tiene poderes para nada. Si viene un extraño de afuera, a ese sí creen. Así que aquí está, entre lo que confiesan esta gente y lo que confiesa el mismo Señor Jesucristo, llamándolo su propia tierra, sus hermanos y todos, ninguno quería creer que él tenía poder para hacer milagros, y no pudo hacer milagros por la incredulidad de ellos. Y aquí hay un punto doctrinal también, que no importa quién hable, quién predique y quién ore por los enfermos, si el enfermo no tiene fe, no sana. Y entonces, en este caso, no pusieron la fe, y el Hijo de Dios no pudo hacer milagros en aquel lugar, porque esa era su propia tierra. Luego entonces, tenemos que concluir que efectivamente el Señor Jesucristo allí quedó, allí se hizo un carpintero, allí siguió ministrando, a pesar que la palabra de Dios, el propósito de la palabra de Dios es mostrarlo como el Mesías y los milagros y las obras que hizo, aunque no todas como habla el apóstol Juan. Así que mi hermano Isaías, no hay duda que el Señor quedó allí en aquella tierra, que era su tierra, que todos lo conocían, que era hijo de María, hijo de José el carpintero, y sus hermanas y sus hermanos que todos identificaron. Bueno, aquí concluyo mi respuesta. Gracias por participar en Buzón de Preguntas y que el Señor les bendiga. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org.